¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, sin razón aparente, despierta en ti una sensación extraña, una incomodidad sutil, una desconfianza instintiva o incluso una especie de fascinación oscura? Es como si hubiera algo oculto bajo la superficie, algo que no terminas de descifrar, pero que te dice, ojo, aquí hay algo importante que necesitas ver. Esa sensación no es casualidad. Es tu intuición, tu sabiduría interna, intentando señalarte una característica que, según el profundo Carl Jung, puede ser una señal de alerta o, si la entiendes bien, una llave maestra para tu propio crecimiento. Imagina por un momento esa persona que te viene a la mente ahora mismo. ¿Qué es lo que te inquieta? Es una inconsistencia en su comportamiento, una energía que te drena, o tal vez una tendencia a proyectar culpas o miedos que no le pertenecen. Si has sentido algo así, o si simplemente te fascina la psicología de las profundidades y quieres aprender a navegar mejor en tus relaciones y sobre todo en tu propio mundo interior, este video es para ti. Porque hoy vamos a desentrañar, con la ayuda de uno de los gigantes de la psicología, Carl Jung, esa característica que puede pasar desapercibida, pero que tiene un impacto enorme. No se trata de juzgar a nadie, sino de comprender. Comprender para protegerte, sí, pero sobre todo comprender para iluminar esas partes de ti que aún no conoces. Antes de sumergirnos en este viaje fascinante hacia las profundidades de la psique, te pido algo desde el corazón. Si este tema resuena contigo, si sientes esa chispa de curiosidad encenderse, o si simplemente valoras el contenido que te invita a pensar y a crecer, detente un segundo. Mira ese botón de suscribirse ahí abajo. Dale clic. Únete a esta comunidad de Pinto, almas valientes que no tienen miedo de mirar hacia adentro y hacia afuera con honestidad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones futuras. Tu suscripción es como un abrazo para mí, me dice que vamos por el camino correcto y me impulsa a seguir compartiendo estas ideas que, espero, iluminen tu camino. Hazlo ahora mismo, no dejes que la prisa del mundo te robe esta oportunidad de conexión y aprendizaje. Ya está. ¿Listo? Excelente. Ahora sí, prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Un viaje a las profundidades olvidadas. Para entender la característica de la que hablamos, primero debemos presentarte a un concepto fundamental en la obra de Carl Jung, la sombra. Olvida por un momento lo que la palabra sombra evoca tradicionalmente, como algo puramente negativo o malvado. En el contexto junguiano, la sombra es mucho más compleja y, paradójicamente, esencial para nuestra totalidad. Jung postuló que la psique humana no es una unidad simple, sino un conjunto de sistemas interactivos. El más conocido es el ego, nuestra conciencia, la parte de nosotros con la que nos identificamos día a día. Nuestro nombre, nuestra historia, nuestros roles sociales. Pero bajo la superficie del ego existe un vasto territorio inexplorado, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La sombra reside principalmente en el inconsciente personal. Piensa en la sombra como un almacén, un cuarto oscuro donde guardamos todo aquello de nosotros mismos que consideramos inaceptable, vergonzoso, indeseable o incluso peligroso para nuestro ego consciente y para la imagen que queremos proyectar al mundo. Son impulsos, deseos, miedos, debilidades, agresiones, celos, todo lo que hemos reprimido, negado o simplemente no hemos reconocido en nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Desde pequeños aprendemos qué comportamientos son buenos y cuáles son malos, según nuestra familia, cultura y sociedad.
Lo que etiquetamos como malo o inaceptable tiende a ser empujado hacia la sombra. Pero aquí está el giro fascinante. La sombra no es solo lo negativo, también contiene aspectos positivos que no hemos desarrollado o reconocido en nosotros mismos. Talentos latentes, creatividad reprimida, espontaneidad, fuerza vital, incluso lo que Jung llamó la sombra dorada. Cualidades maravillosas que no nos atrevemos a reclamar como nuestras por miedo, humildad excesiva o porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que se ve a sí mismo como tímido y reservado podría tener una sombra dorada de extroversión, audacia y carisma que nunca ha permitido que salga a la luz. La sombra es, en esencia, nuestro lado oscuro, pero no en un sentido moralista, sino en el sentido de ser la parte no iluminada de nuestra personalidad. Es el hermano o hermana incómodo que vive en el sótano de nuestra psique, al que preferimos no visitar. Sin embargo, ignorarla no la hace desaparecer. De hecho, cuanto más la negamos, más fuerte se vuelve y más probable es que se manifieste de formas incontrolables y destructivas. Jung decía que la sombra es el precio de la civilización. Al adaptarnos a las normas sociales y desarrollar un ego funcional, inevitablemente reprimimos partes de nuestra naturaleza instintiva y primitiva. Esta energía reprimida no se disipa, se acumula en la sombra esperando una oportunidad para expresarse. Y si no le damos una forma consciente de expresión, encontrará caminos inconscientes para hacerlo, a menudo con resultados indeseados. Entender la sombra es el primer paso para la individuación, el proceso junguiano de convertirse en un ser completo e integrado. No se trata de eliminar la sombra, eso es imposible y de hecho perjudicial, sino de reconocerla, aceptarla y eventualmente integrarla en nuestra personalidad consciente. Es un proceso de hacer consciente lo inconsciente, de traer luz a la oscuridad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la característica de la que habla el título? Aquí es donde se pone interesante. La característica de la que debemos tener cuidado no es la sombra en sí misma, sino la forma en que una persona maneja su sombra, o más precisamente, la forma en que no la maneja. Cuando la sombra permanece completamente inconsciente, negada y sin integrar, tiende a manifestarse de maneras muy específicas y a menudo problemáticas en las relaciones interpersonales. Y es eso lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo. Cuando la sombra gobierna, ¿cómo se manifiesta la característica? Ahora que tenemos una idea de qué es la sombra, hablemos de cómo se ve cuando alguien no la ha reconocido ni integrado. Esta es la característica a la que el título se refiere. No es un rasgo de personalidad fijo, sino un patrón de comportamiento impulsado por una sombra inconsciente y activa. Imagina que la sombra es como un niño rebelde que no recibe atención. Si lo ignoras, hará travesuras para ser visto. De la misma manera, una sombra no reconocida busca expresarse y a menudo lo hace a través de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente descrito por Jung y también por Freud, aunque con matices distintos. Consiste en atribuir a otros nuestros propios pensamientos, sentimientos, impulsos o características que nos resultan inaceptables o que no reconocemos en nosotros mismos. Es como si tu sombra tomara un proyector y lanzara sus contenidos sobre la pantalla de otra persona. Entonces, la característica principal de la que debemos estar conscientes es la tendencia a la proyección masiva e inconsciente de la propia sombra. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Permíteme darte algunos ejemplos, variaciones originales que quizás reconozcas. El crítico constante.
Una persona que critica sin cesar a los demás por defectos que, si te fijas bien, son precisamente lo que esa persona posee pero no puede ver en sí misma. El que acusa a todos de ser egoístas, mientras él mismo actúa de forma egocéntrica. El que señala la incompetencia ajena cuando su propio trabajo es descuidado. Su sombra, llena de autocrítica no reconocida, se proyecta hacia afuera. Las víctima eterna. Alguien que siempre se siente atacado, traicionado o perjudicado por los demás. Atribuye malas intenciones a casi todos a su alrededor. Su sombra puede contener agresividad reprimida o un deseo de control que no se atreve a reconocer y lo proyecta viendo a los demás como agresores o controladores. El manipulador encubierto. Esta persona puede parecer encantadora o indefensa, pero sutilmente te manipula para conseguir lo que quiere. Su sombra podría albergar un deseo de poder o control que no acepta conscientemente y lo ejerce de forma indirecta, proyectando la necesidad de ser ayudado o salvado para poner a otros a su servicio. El que despierta lo peor en ti. ¿Has conocido a alguien que saca tu lado más impaciente, enojado o inseguro? Incluso si normalmente eres una persona tranquila. A veces, la sombra de otra persona puede engancharse con partes no integradas de tu propia sombra, creando una dinámica tóxica donde ambos proyectan y reaccionan a los aspectos oscuros del otro. El que ve conspiraciones por todas partes. Una persona que desconfía profundamente de las intenciones de los demás, creyendo que hay agendas ocultas o que todos quieren engañarla. Su sombra podría contener engaño o deshonestidad no reconocida, que proyecta en el mundo exterior. La clave aquí es la inconsciencia. La persona con una sombra no integrada no es necesariamente mala en un sentido intencional, aunque sus acciones pueden ser dañinas. Simplemente no es consciente de que esos impulsos, miedos o deseos provienen de ella misma. Los ve fuera, en los demás. Para ellos la realidad es que tú eres el egoísta, el mundo es peligroso, todos los demás son incompetentes. Piensa en esto, colócate en esta situación. Imagina que te sientes profundamente inseguro sobre tu propio valor. Si no reconoces esa inseguridad en ti mismo, podrías empezar a ver a los demás como arrogantes o como si te estuvieran juzgando constantemente. Tu propia sombra de inseguridad se proyecta y reaccionas a esa proyección como si fuera la realidad objetiva. La persona con la sombra no integrada vive en un mundo distorsionado por sus propias proyecciones. Esta característica no es un simple defecto, es una manifestación de una profunda desconexión interna. Es la sombra, ese inquilino no deseado, tomando el control del proyector de la realidad y mostrándole a la persona y a quienes la rodean una película de terror protagonizada por los aspectos que más teme o desprecia de sí misma, pero que ve en los demás. Identificar esta característica no es fácil al principio, porque las proyecciones pueden ser muy convincentes. La persona que proyecta a menudo cree firmemente en la realidad de sus proyecciones, pero si observas patrones repetitivos, si sientes que la respuesta emocional de alguien es desproporcionada a la situación real, o si te sientes constantemente acusado de cosas que no has hecho o que no reconoces en ti, podrías estar frente a una sombra activa y proyectada. Este es el cuidado al que se refiere el título. No es miedo, sino precaución. Precaución porque interactuar con una sombra descontrolada puede ser agotador, confuso y emocionalmente dañino. Puede hacerte dudar de ti mismo, enredarte en conflictos sin sentido y drenar tu energía vital.
Pero entender este mecanismo también te da poder. Te da la capacidad de no tomarte las cosas de forma personal y de ver más allá de la superficie. En el siguiente capítulo, profundizaremos en por qué es importante esta precaución y cómo las proyecciones de la sombra ajena impactan directamente en nuestras relaciones y bienestar. Impacto en nuestras relaciones. Ya hemos visto qué es la sombra y cómo se manifiesta a través de la proyección cuando no está integrada. Ahora hablemos del eco. El eco que la sombra de otra persona puede crear en tu propio espacio emocional y relacional. ¿Por qué es importante tener cuidado? Interactuar con alguien cuya sombra está proyectándose activamente es como intentar tener una conversación clara en una habitación llena de espejos distorsionados. No estás viendo a la persona real, ni ella te está viendo a ti. Ambos están interactuando con imágenes reflejadas y distorsionadas de aspectos inconscientes. El impacto puede ser significativo. Confusión y duda. Cuando alguien te acusa constantemente de algo que no crees ser, o reacciona de forma exagerada a tus acciones, puede empezar a sembrar la duda en ti. ¿Será que realmente soy egoísta? ¿Quizás sí soy incompetente? ¿Estoy loco por no entender por qué se enoja tanto? Las proyecciones ajenas pueden hacerte cuestionar tu propia realidad y percepción de ti mismo. Drenaje emocional. Las personas que proyectan su sombra a menudo están atrapadas en un ciclo de drama, conflicto y negatividad. Su energía se centra en lo que ven mal fuera de ellos. Estar cerca de esta energía puede ser agotador. Es como estar en una tormenta constante donde nunca sale el sol. Conflictos innecesarios. Las proyecciones son una fuente inagotable de malentendidos y conflictos. Si alguien te ve como una amenaza, proyección de su propio miedo o agresión, reaccionará defensivamente o atacará, creando un conflicto que no tiene su origen en la interacción presente, sino en el mundo interno de la persona que proyecta. Sentimientos de culpa o vergüenza injustificados. Puedes sentirte responsable por los sentimientos o reacciones de la otra persona, incluso cuando son claramente desproporcionados. La proyección puede hacerte sentir culpable por causar su enojo, tristeza o frustración, cuando en realidad estás siendo el blanco de algo que no te pertenece. Imagina que estás caminando tranquilamente y alguien te grita, ladrón. Te detienes, confundido, y te das cuenta de que la persona está señalando a otra persona que acaba de pasar corriendo. La acusación no era para ti, pero por un instante sentiste el impacto de ser señalado, la posible vergüenza, la confusión. La proyección funciona de manera similar, pero en un nivel emocional y psicológico. Eres acusado de ser algo que no eres, basado en la realidad interna distorsionada del otro. El cuidado no significa huir de todas las personas que proyectan. Eso sería imposible. Todos proyectamos en cierta medida. Significa desarrollar la capacidad de discernir, de reconocer cuando una reacción o acusación no es sobre ti, sino sobre la sombra del otro. Significa poner límites saludables para proteger tu energía y tu bienestar emocional. Piensa en esos 3 segundos antes de que te des cuenta de que la acusación no era para ti, y todo empieza a tener sentido. Esa es la pausa que necesitas aprender a hacer cuando interactúas con proyecciones. La pausa para preguntarte, ¿esto es realmente sobre mí o estoy siendo el receptor de algo que no le pertenece? Este discernimiento es crucial para mantener tu autoestima intacta. Si no entiendes el mecanismo de la proyección, puedes empezar a internalizar las acusaciones y críticas de los demás, creyendo que son verdaderas. Esto erosiona tu autoconfianza y te aleja de una autoimagen saludable y auténtica.
Pero aquí viene la parte empoderadora. La sombra ajena, aunque desafiante, también puede ser un espejo poderoso para tu propia sombra. Las cosas que más te irritan o te fascinan oscuramente en los demás, a menudo son reflejos de aspectos de tu propia sombra que no has reconocido. Esto nos lleva al siguiente y crucial capítulo. El espejo oscuro, identificando tu propia sombra a través de otros. Este es, quizás, el capítulo más importante para tu propio crecimiento personal. Si bien es útil identificar la sombra proyectada en otros para protegerte, el verdadero poder transformador reside en reconocer cómo las interacciones con esas proyecciones te revelan aspectos de tu propia sombra. Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a una comprensión de nosotros mismos. Esta es una de las ideas más liberadoras y, a la vez, más confrontadoras de su obra. Aquellas características que más te molestan en los demás, aquellas personas que te sacan de quicio o que te generan un rechazo visceral, a menudo están reflejando algo que no has aceptado o integrado en ti mismo. Por ejemplo, si te irrita profundamente la arrogancia en los demás, podría ser que tu propia sombra contenga un deseo de ser reconocido o una inseguridad sobre tu propio valor que no has abordado. Si te molesta la debilidad o la vulnerabilidad en otros, quizás estés negando tu propia necesidad de apoyo o tu miedo a mostrarte vulnerable. Si te exaspera la falta de control en alguien, puede que tu sombra anhele soltar el control y ser más espontánea. Esto no significa que siempre que algo te moleste en otro, sea tu propia sombra. A veces, una conducta es simplemente inaceptable o dañina en sí misma, y tu reacción es una respuesta saludable. El discernimiento es clave. Pero si una reacción es particularmente intensa, recurrente o desproporcionada a la situación, es una señal poderosa para mirar hacia adentro. ¿Cómo puedes usar las interacciones con la sombra ajena como un espejo para la tuya? Observa tus reacciones intensas. Presta atención a las personas o situaciones que te generan emociones fuertes y negativas. Enojo, resentimiento, aversión, juicio severo. ¿Qué características específicas de esa persona o situación te disparan? Pregunta. ¿Qué parte de esto podría estar en mí? Esta es la pregunta valiente. No se trata de culparte, sino de explorar. Si te molesta la pereza de alguien, pregúntate, ¿hay alguna área en mi vida donde yo procrastino o evito la acción? ¿Estoy negando mi propia pereza o mi necesidad de descanso? Si te irrita la necesidad de atención de alguien, pregúntate, ¿hay una parte de mí que anhela ser vista o reconocida que no me permito expresar? Explora la proyección opuesta. A veces, proyectamos lo opuesto de lo que somos conscientes. Si te consideras una persona extremadamente ordenada y te irrita el desorden ajeno, tu sombra podría anhelar un poco más de caos creativo o espontaneidad. Si te ves como muy racional y te molesta la emocionalidad de otros, quizás estés negando tu propia vida emocional. Presta atención a tus juicios. Los juicios más duros que emitimos sobre los demás a menudo revelan los juicios más duros que tenemos sobre nosotros mismos y que hemos empujado a la sombra. Si juzgas a alguien por ser débil, ¿dónde te has juzgado a ti mismo por sentirte débil? Considera tu sombra dorada. A veces, lo que admiras profundamente en otros, lo que te fascina y te atrae, especialmente si sientes que nunca podrías ser así, puede ser un reflejo de tu propia sombra dorada. Si admiras la audacia de alguien y te consideras tímido, quizás tengas una audacia latente esperando ser descubierta. Este proceso de reconocer tu propia sombra no es un camino fácil. Requiere honestidad radical y la voluntad de mirar las partes de ti que no te gustan. Es incómodo, a veces doloroso,
puedes sentir vergüenza o resistencia, pero es el camino hacia la autenticidad y la totalidad. Al integrar tu sombra, no te conviertes en una persona mala, te conviertes en una persona completa. Reconoces tus impulsos agresivos, pero aprendes a canalizarlos de forma constructiva, como asertividad o energía para superar obstáculos. Reconoces tus miedos, pero aprendes a enfrentarlos en lugar de ser paralizado por ellos. Reconoces tus deseos oscuros, pero eliges cómo actuar sobre ellos desde la conciencia, no desde la compulsión inconsciente. La integración de la sombra te libera de la necesidad de proyectarla en otros. Te permite ver a las personas con más claridad, sin la distorsión de tus propias partes no reconocidas. Mejora tus relaciones porque dejas de cargar a los demás con tus propios contenidos internos. Y, lo más importante, te empodera. Te das cuenta de que esas energías que temías o negabas son, en realidad, fuentes de vitalidad, creatividad y fuerza. Este viaje hacia la integración de la sombra es un acto de profundo amor propio. Es decirte a ti mismo: acepto todas mis partes, las luminosas y las oscuras. Todas son parte de quien soy. De la precaución a la compasión, integrando la sombra para la totalidad. Hemos hablado de la sombra, de cómo se proyecta en otros, y de cómo esas proyecciones nos ayudan a ver nuestra propia sombra. Ahora hablemos del destino final de este viaje, la integración y la totalidad. La meta del trabajo con la sombra no es erradicarla, sino integrarla. Es como domesticar una fuerza salvaje. No la destruyes, la entiendes, la respetas y aprendes a usar su energía de forma constructiva. Cómo se integra la sombra es un proceso continuo, no un evento único. Implica reconocimiento. El primer paso es admitir que tienes una sombra y que contiene aspectos que no te gustan o que te dan miedo. Esto requiere humildad y valentía. Exploración. Dedica tiempo a explorar tu sombra. Esto puede hacerse a través de la reflexión, la escritura. Llevar un diario es muy útil. El análisis de tus sueños. Jung consideraba los sueños una vía directa al inconsciente. La terapia o incluso la expresión artística. Pregúntate: ¿qué me molesta más de los demás? ¿De qué me avergüenzo de mí mismo? ¿Qué secretos guardo? ¿Qué impulsos reprimo? Aceptación. Este es quizás el paso más difícil. No se trata de aprobar comportamientos destructivos, sino de aceptar que esos impulsos o características existen en ti. Puedes decir: sí, tengo una tendencia a ser impaciente, o reconozco que a veces siento envidia. Aceptar no es justificar, es reconocer la realidad interna. Integración. Una vez que reconoces y aceptas un aspecto de tu sombra, puedes empezar a integrarlo. Esto significa encontrar formas conscientes y saludables de expresar esa energía. Por ejemplo, si reconoces una agresividad reprimida, puedes canalizarla haciendo ejercicio intenso, defendiendo tus límites de forma asertiva o trabajando en proyectos que requieran energía y determinación. Si reconoces una necesidad de control, puedes usar esa energía para organizar tu vida o liderar proyectos, en lugar de intentar controlar a los demás. Compasión. Al integrar tu propia sombra, desarrollas una profunda compasión por ti mismo. Entiendes que ser humano implica tener luz y oscuridad. Esta autocompasión se extiende naturalmente hacia los demás. Cuando ves a alguien proyectando su sombra, en lugar de simplemente juzgar o temer, puedes sentir una punzada de comprensión. ¿Sabes, desde tu propia experiencia, lo que es estar atrapado en la inconsciencia? Esto no significa que debas tolerar el maltrato,
pero te permite responder desde un lugar de mayor sabiduría y menos reactividad. La integración de la sombra te lleva a un estado de mayor autenticidad. Ya no necesitas gastar energía en mantener reprimidas esas partes de ti. Puedes ser más espontáneo, más creativo, más genuino. Tu energía vital, que antes estaba atrapada en la represión, se libera. Este proceso también fortalece tu autoestima. La verdadera autoestima no proviene de creer que eres perfecto, sino de aceptarte plenamente, con tus fortalezas y debilidades, con tu luz y tu sombra. Es un amor propio incondicional. Al integrar tu sombra, también integras tu sombra dorada. Esas cualidades positivas que no te atrevías a reclamar empiezan a florecer. Te permites ser más creativo, más audaz, más compasivo, más poderoso, porque has recuperado la energía que estaba atrapada en la negación de tus aspectos oscuros. La característica de la que empezamos hablando, la proyección inconsciente de la sombra, es un recordatorio constante de la importancia de este trabajo interno. Cada vez que te encuentras con alguien que te desafía de esta manera, tienes una oportunidad para proteger tu espacio energético, sí, pero sobre todo una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? Este camino es el camino hacia la individuación, hacia convertirte en la persona completa y única que estás destinado a ser. Es un viaje que requiere valentía, paciencia y una disposición a abrazar todas las facetas de tu ser. La luz nace de la sombra. Hemos recorrido un camino profundo hoy, explorando el concepto junguiano de la sombra y cómo su proyección inconsciente puede manifestarse en otros, creando la característica de la que debemos estar conscientes. Pero más importante aún, hemos visto cómo estas interacciones son invitaciones poderosas para mirar nuestra propia sombra y emprender el vital trabajo de integración. Recuerda, la característica de la que hablamos no es un juicio sobre la persona, sino una descripción de un estado psicológico, una sombra no integrada que se proyecta. Y el cuidado no es miedo, sino discernimiento y autoprotección. El verdadero poder no reside en evitar a las personas con sombra, porque, seamos honestos, todos tenemos una, sino en desarrollar la conciencia para reconocerla en nosotros mismos y en los demás. Al hacer esto recuperas tu poder, fortaleces tu autoestima y construyes relaciones más auténticas y saludables. La sombra no es un monstruo en el armario, es una parte de ti esperando ser vista y amada. Al integrarla, no solo te vuelves más completo, sino que también contribuyes a traer más conciencia y luz al mundo que te rodea. La verdadera luz, nos enseñó Jung, a menudo nace de la confrontación y aceptación de nuestra propia oscuridad. Así que la próxima vez que te encuentres con esa característica en alguien, respira hondo, observa, discierne, y luego, con valentía, mira hacia adentro. Tu sombra te espera, no para asustarte, sino para revelarte la totalidad de tu ser y la inmensa fuerza que reside en abrazar todas tus partes. Espero de corazón que este viaje por las ideas de Jung te haya sido tan revelador como lo es para mí. Entender la sombra es un proceso de toda la vida, lleno de desafíos, pero también de recompensas invaluables en términos de autoconocimiento, autenticidad y relaciones más profundas. Si este video te ha aportado valor, te ha hecho pensar, o simplemente te ha resonado, por favor, déjame un me gusta. Me ayuda muchísimo a saber qué temas te interesan y a seguir creando contenido que te nutra. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Suscríbete al canal y activa la campanita. No te quedes fuera de esta comunidad de crecimiento y exploración.
Juntos podemos seguir desentrañando los misterios de la mente y el corazón humanos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de tu propia sombra has empezado a reconocer? ¿Cómo te ha afectado la proyección de la sombra en tus relaciones? Me encantaría leer tus experiencias. Gracias por tu tiempo, por tu energía y por tu valentía para mirar hacia adentro. Recuerda, conocer tu sombra es iluminar tu camino. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las fascinantes dimensiones de la psique. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue explorando las maravillas de tu mundo interior.